10 de la mañana con 6 minutos, abrimos la columna de salud, le damos la bienvenida a nuestra fisioterapeuta de cabecera, Cristina Hernández. Bienvenida, Cristina, ¿cómo andás? Hola, buen día. Buen día. Bueno, hoy traes un tema que parece que te lo hubiera pedido, ¿no? Ejercicios de relajación, sobre todo de la zona alta de la columna vertebral, pero también marcar cuáles son ejercicios que pueden ser peligrosos para las cervicales. Exactamente, sí, es un tema que me ha pedido mucha gente, por eso lo volví a traer. Y más en esta época que todo el mundo está terminando, que están tratando hay mucha gente que se va de licencia y sigue con la tensión hasta de todo el año. Y bueno, lo primero que voy a decir es que los diferentes movimientos que tiene la columna cervical. La columna cervical tiene movimiento de flexión, ¿tá?, de extensión, de rotación y de lateralidad, ¿ah?, a un lado y otro. Pero sucede que con esa movilidad que tiene también la columna, hay otro movimiento que es el desplazamiento del mentón hacia adelante, ¿sí? Si el señor director me toma de costado, va a ver que mi columna, el mentón se desplaza hacia adelante, ¿ah?, y lo vuelvo a traer. Esos movimientos, ese movimiento de desplazamiento, cuando se hace por alguna razón en especial, bárbaro. Pero el tema es cuando hay personas que permanentemente están con el mentón desplazado hacia adelante. A veces por problemas oculares, o sea, no ven bien, se acercan y este movimiento repetitivo, así a la larga, con debilidad muscular de paravertebrales y trapecios, provoca el desplazamiento de las vértebras y la famosa jiba cervical, que muchas personas mayores la tienen. Entonces, es muy importante establecer la postura normal de la columna cervical. Cuando el mentón se desplaza un poco para adelante, ahí ya corremos peligro de que siga en progresión el movimiento y llegue un momento en que las vértebras se desplazan hacia adelante y pueden pinzar algún nervio. Generalmente, lo más importante es mantener la movilidad, ¿sí? Todos los movimientos que yo hice recién, el de rotación, las primeras veces sin llevar al extremo, ¿ah? Solamente mover, la flexión lo mismo y la lateralidad. ¿Qué pasa con la extensión? La extensión es un movimiento peligroso si lo hacemos libre y nos colgamos hacia atrás, sobre todo aquellas personas que ya tienen un desplazamiento o que tienen un pinzamiento. Si no tienen el pinzamiento, este movimiento hecho bruscamente puede llegar a pinzar algún nervio. Va a depender de la masa muscular también. No se olviden que la masa muscular son nuestra protección, digamos, ¿verdad?, para que los huesos no se desplacen a gusto, ¿verdad? Entonces, para hacer el movimiento de extensión, yo aconsejo poner una toalla, aflojar los codos, traccionar las manos hacia adelante, empujando mi séptima vértebra cervical y entonces ahí sí miro el techo. Y tranquila puedo extender y volver. Hay muchos casos de patologías cervicales. Puede ser, por ejemplo, que les digan que tienen una rectificación cervical. Cuando dicen que el diagnóstico es una rectificación cervical, es que la columna cervical está demasiado recta. O sea, no es cóncava, ¿tá? La forma de la columna cervical es hacia adentro, ¿verdad? Es como la lordosis. Entonces, en ese caso hay que mantener la movilidad de la columna y este ejercicio que acabo de hacer con la toalla es importante para tratar de que las vértebras hagan un movimiento más normal. Y tampoco llevar demasiado la cabeza hacia atrás, ¿no? Exacto, no es colgar del todo. Por Claro. eso la toalla funciona como contención, ¿sí? Entonces, los movimientos, si hay pinzamiento, el movimiento de rotación, primero lo que tengo que hacer es tratar de estirar mi cuello. Entonces, hay una tracción que podemos ejercer, lo puede hacer un terapeuta especializado, obviamente, y después nosotros mismos. Si nos ponemos los pulgares bajo el mentón acá
y los 4 dedos fuera de la zona occipital, ¿verdad? O sea, no es acá cruzado, sino es más bien afuera, ¿sí? Entonces, lo que hago es empujar con mis dedos hacia arriba y van a sentir que la musculatura posterior cervical se estira, ¿sí? Yo calzo mis dedos y empujo mi cabeza hacia arriba. Y aflojo. Vuelvo a traccionar despacito y aflojo. Lo importante es que la mirada se mantenga siempre en la línea del horizonte. No es bajar la cabeza, es extender mi columna cervical, ¿sí? Después de hacer esta tracción, que lo podemos hacer 4 o 5 veces, y es en forma suave, delicada, nada brusca, no podemos aflojar de golpe tampoco, es todo muy pausado. Entonces recién ahí podemos permitirnos una rotación suave, sin forzar. La lateralidad es importante, que ambos pómulos estén mirando siempre de frente. O sea, llevo mi oreja hacia un hombro y llevo mi otra oreja hacia el otro hombro. No puedo esconder un pómulo, porque ahí ya estaría haciendo una lateralidad más rotación, ¿sí? Ahí es lateral y no va, desde el eje, no va más de 45 grados. Bien, la relajación cervical comienza primero cuando yo aflojo todo mi cuerpo. Yo no puedo hacer una relajación cervical si estoy agarrada de una silla, o sea, tengo que primero aflojar todo mi cuerpo y después hacer una respiración diafragmática. ¿Se acuerdan que era tomar aire, inflando la barriga y exhalar bien floja? Entonces, después que aflojé todo mi cuerpo, empezar suavemente con todos los movimientos. Si queremos aflojar las cervicales, no lo podemos hacer en un momento de tensión. Hay gente, por ejemplo, que está trabajando, ay, no puedo más del cuello, entonces empieza y se mueve y baja. Entonces agregamos tensión. Y hacer sonar las cervicales, que 2 por 3 uno hace, ¿no? Cierto. Tipo... Hacer sonar, el tema de hacer sonar es muy discutido. Hay gente que dice que se mal, otras no, pero generalmente el sonar los huesos es simplemente que el hueso fue más allá de lo que habitualmente va, ¿tá? Entonces son moléculas de gas que se rompen en el movimiento al desplazarse más allá de lo habitual y eso provoca el crujido. Pero mientras no hay dolor, no hay problema. Pero lo importante, por más que tú crujas los huesos, si los músculos están tensos, vas a seguir con los músculos tensos. Y es muy importante, hablando de las posiciones o ejercicios peligrosos, eso es muy importante que quería aclarar. Hay gente, por ejemplo, hagan de cuenta que esto es un bastón, ¿tá? Vieron que generalmente en muchos lugares hacen 1, 2, 3, 4. Y cuando la persona no puede pasar el bastón, hace así. Claro, lleva el cuello hacia adelante. Lo mismo lo he visto en gimnasios de musculación cuando trabajan con la percha acá arriba y bajan para hacer dorsales. A veces lo hacen de frente a la polea, a veces lo hacen de espalda. Entonces se ponen y hacen así, ¿está? Entonces ahí la presión cervical es brutal, ¿tá? Siempre que esté haciendo cualquier trabajo de dorsales, pectorales, mi mentón tiene que estar para adentro. Y después relajo hombros, muevo cabeza y aflojo los trapecios. Pasa también cuando en una gimnasia, no solamente con la percha, con el bastón. La persona no llega, entonces, como no llega porque tiene pectorales cortos o debilidad de dorsales, entonces hace esto para que el bastón pase. No se preocupen de que el bastón pase. Lo importante es hacer el movimiento. Si yo llego hasta acá, lo hago hasta acá. Durante 10 días, si llego hasta acá correctamente, bárbaro. Al día 11, al día 12 va a ir bajando, ¿tá? De manera que son estos músculos los que nos van a permitir bajar y no el pasaje de la cabeza. ¿Ah? O sea, para trabajar los dorsales, aductores de escápulas, todo eso, si yo llego hasta acá, lo sigo haciendo hasta ahí. Los músculos posteriores están trabajando igual, ¿tá? Pero nunca hagan esto. Bien. ¿Ah? Cristina. Y es, para terminar, que Sí. es muy importante, un ejercicio que ayuda cuando la persona está trabajando, computadora así, y pone el cuello así,
¿tá? Trate de elevar la computadora y hacer el ejercicio que yo le llamo el de hacer papada. Sí, porque me empujo el mentón y levanto mi nuca. ¿Tá? Y ahí van a ver que estiran toda la musculatura posterior cervical. Y después aflojo. Ese ejercicio, empujando el mentón, manteniendo la mirada en el horizonte, y aflojo. Aflojan los brazos y ahí las cervicales van a sobrevivir un tiempo más. Muchísimas gracias por estos consejos. A ustedes, un placer. Cerramos por aquí entonces la columna de salud con estos consejos para nuestra salud cervical que tantos dolores nos causa 2x3.